Buenas noches, gente. Bienvenidos a este junte de científicos puertorriqueños con un travel blogger y gente que amamos viajar. Vamos a hablar un poco de viajar desde una perspectiva científica y está conmigo la doctora Marieli. Marieli, por favor, preséntate, dinos quién tú eres y cuál es tu background, por favor. Sí, hola, mucho gusto, gracias, ¿verdad?, por invitarme. Mi nombre es Marieli González, soy bióloga celular y molecular y comunicadora científica y me interesa, ¿verdad?, todo esto que tiene que ver con la prevención del COVID-19, que estamos, ¿verdad?, viviendo un tiempo un poquito diferente y pues hoy esperamos conversar sobre todo lo que tiene que ver con viaje y turismo y todo lo que tenemos que ir poco a poco retomando de manera segura. Y, ¿verdad? Queremos recalcar que esto es posible gracias, Marieli, si se me queda alguien, por favor, me dice, a Mercy Corps, a Ciencia Puerto Rico y a, ¿se me queda alguien más? Este, Puerto Rico Public Health Trust, que es el tercer auspiciador, ¿verdad?, de toda esta serie. Esta es la primera, pero ya esperamos ver otro junte así como científicos y gente como auxiliando que, ¿verdad?, se encarga de todo lo que tiene que ver con influenciar la manera en que viajamos. no me digas influencer, but... Es influencial. Sí, amamos viajar, amamos viajar. Marieli, vamos a comenzar a hablar, ¿verdad? Yo sé que durante este proceso del COVID han pasado muchas cosas, específicamente el mundo de los viajes ha sido uno de los más afectados y queremos hablar cuáles son realmente los riesgos cuando una persona decide viajar. Cuando yo decido viajar, por ejemplo, y digo, mira, voy a viajar, ¿cuáles son los riesgos a los que yo me expongo cuando viajo? ¿Y cuán diferente puede ser este riesgo o cómo yo comparo este riesgo al riesgo de mi diario vivir cuando yo voy a un lugar aquí donde yo vivo? Sí, mira, esa es excelente pregunta y tenemos que tener en mente que en el momento que estamos viviendo ahora es un momento crítico donde la pandemia, ¿verdad?, de este virus respiratorio pues se está disparando, hemos visto contagios alrededor del mundo y parece pues no dar tregua, al menos por ahora, así que el riesgo lo definimos en las actividades en las cuales uno va a participar y cuando hablamos de viajar pues yo creo que es bueno definirlo en diferentes áreas. Está la actividad de tomar un avión o un bus o un tren o un barco, esa sería la primera. ¿Cómo llegamos al sitio? La segunda entonces sería, ¿dónde es ese sitio? O sea, no es lo mismo decir voy a ir a California versus Wyoming. Son diferentes estados, son diferentes circunstancias. Y la tercera entonces sería, ¿qué actividad es la que uno va a ir a hacer ahí? No es lo mismo ir a una cabaña en el medio de la nada en Los Poconos que ir a Disneyland, ¿verdad? Son actividades que van a aumentar nuestro riesgo o disminuir, dependiendo de la situación, nuestro riesgo de contagio, de estar en contacto próximo con una persona que sin saberlo o no tenga COVID-19. Entonces, para poner en contexto, vamos a hablar del avión específicamente. Cuando yo llego al aeropuerto y el avión, ¿cuál es el riesgo que tiene una persona, verdad? Y cómo ese riesgo aumenta o disminuye en la medida, ¿verdad?, que estamos en el avión. Y también, ¿verdad?, tomando en cuenta un ejemplo, y esto lo hemos hablado, los filtros de los aviones tienen un sistema que se reconoce como muy seguro. Sin embargo, queremos hablar de qué riesgo se expone un pasajero cuando está en el aeropuerto, cuando está en el avión y cómo puede minimizar ese riesgo si te toca viajar, ¿verdad? Porque partamos de que estamos hablando de que esto es un viaje esencial, por ejemplo. Sí, exactamente. Hay que tener en mente cómo se transmite este virus y ya sabemos, o lo que sabemos del virus es que se transmite de persona a persona mediante las gotas respiratorias que uno siempre está literalmente expulsando, o sea, hablando normal, cantando, estornudando, gritando. Así que ese es el método de contagio. Por lo tanto, en un avión hay dos cosas que nos preocupan. La primera es cuán cerca tú estás de la otra persona y la segunda es cuánto tiempo tú permaneces en un área, en un sitio cerrado. Y se han visto que esos dos factores son factores de riesgo o que tienen un riesgo
significativamente alto en cuestión ¿verdad? De contagio, cómo una persona entonces puede transmitir o ser infectado con el virus. Así que, en definitiva, los aviones pues predisponen, ¿verdad? Tienen ese componente de que está en un sitio cerrado, sí hay unos filtros y se sabe que son buenos en ciertas medidas, pero el riesgo sigue siendo alto porque además de que estamos en un sitio encerrado, pues estamos en contacto directo y cercano con muchísimas personas. En ese sentido, pues el riesgo también tiende a subir debido a la distancia. No se puede hacer el distanciamiento físico que se recomienda. Y entonces, Marieli, te pregunto, una pregunta bien típica de las personas ¿es recomendable si me toca volar, coger una aerolínea que sí me garantice el asiento del medio vacío versus una aerolínea que llena el avión repleto? Definitivamente baja el riesgo, y es bien importante aquí señalar que cuando hablamos de disminución de riesgo, no es lo mismo que eliminación de riesgo. O sea, una vez tú decides viajar, por las circunstancias que sea, tienes que estar consciente de que estás tomando un riesgo. Lo que podemos hacer entonces para disminuir ese riesgo, pues una de las medidas entonces sería asegurarse que dentro de ese espacio cerrado, pues haya la menor cantidad de personas posible y que tú puedas mantener entonces un distanciamiento con el ejemplo de la silla en el medio, que te disminuya ese riesgo, pero el riesgo siempre está ahí. Claro. Sí, que es importante, y esto yo creo que es importante que lo estipulemos, que el riesgo siempre va a estar presente en las actividades que estamos haciendo mientras el COVID esté presente, ¿verdad? Nosotros lo que estamos buscando, Marieli, para que la gente entienda, es que tomemos las medidas concretas para disminuir ese potencial riesgo que tenemos todos en las diferentes actividades que hacemos. Y ahora pasando del avión, Marieli, al destino, que también me interesa. Si yo ¿cuál es la diferencia, por ejemplo? Porque aquí está el destino doméstico versus el destino internacional. Y entonces, ¿realmente es más seguro ir a Florida en este momento que ir a Costa Rica, que tiene la situación del COVID mucho más controlada? ¿Realmente ese hecho de hablar de destino doméstico versus destinos internacional se pesa así como por palabra doméstico internacional? ¿O el destino como tal, dependiendo de cómo esté manejando la crisis, tiene un peso en este riesgo? Definitivamente, no es tan sencillo como tú decir destino internacional versus doméstico. En cuestión del tiempo en el avión, pues otro factor que hablamos ahorita, el primer factor, pues obviamente si tú vas a uno de los estados, pues quizás el tiempo que tú estás en el avión es menor que si tú vas a Italia, que, o sea, es un overnight flight, está literalmente comiendo, durmiendo, o sea, muchas actividades que van a aumentar ese riesgo de tú entrar en contacto con una persona que sea positiva. Sin embargo, si sacamos eso a un lado y hablamos del destino, es bien importante porque es donde tú vas a estar la mayor parte de tu viaje. Que el avión son varias horas, pero tú vas, qué sé yo, 3 días, 4, 2 semanas. Así que es bien importante ver dónde uno va a ir y qué actividades uno va a hacer, porque con el ejemplo de Florida y Costa Rica, si lo vemos como estado en general, pues obviamente sería un poco menos riesgoso viajar a Costa Rica porque han podido controlar los contagios y ya no hay transmisión comunitaria, versus Florida, que ahora mismo están en plena transmisión comunitaria y pues hay más virus circulando, como yo le digo, hay más cantidad de virus circulando. Sin embargo, lo que tú vayas a hacer en ese sitio es importante. No es lo mismo tirarse por un zipline en Costa Rica y estar de zipline en zipline, el contacto con personas es bien limitado, a ir a Disney y estar entonces esperando en fila, o ir a la playa, que las playas en Miami que se llenan a capacidad. Esas son entonces actividades que tenemos que entonces manejar para bajar ese riesgo. A eso iba, Marieli, y yo creo que esto, ¿verdad?, nos aplica tanto al viaje como a las circunstancias del diario vivir de nosotros. Por ejemplo, si yo estoy en un lugar, es mucho más recomendable, si estoy haciendo turismo, por ejemplo, seleccionar actividades al aire libre donde haya menos personas presentes. Pero esto me aplica a mi diario vivir igual. O sea, yo en este momento yo debería de evitar, por ejemplo, aquí en San Juan o aquí en Puerto Rico, ir
visitar espacios cerrados, ¿no? Y me debería de concentrar en espacios abiertos si tengo que salir del lugar donde estoy. So, que básicamente este principio aplica a si estoy visitando un destino como aplica a donde yo estoy viviendo y las actividades que yo hago en mi trabajo y en mi diario vivir, ¿correcto? Definitivamente, y no hay duda que estas medidas de prevención, el distanciamiento físico, el lavado de manos, usar la mascarilla, evitar espacios cerrados, tenemos que adoptarlas para todo lo que hagamos, como estar diciendo, y mucho más importante cuando estamos viajando, porque cuando uno viaja, pues uno se tiende a relajar, uno baja quizás las inhibiciones, que son cosas que tenemos que entonces pensar y tener en perspectiva de que, mira, ahora me tengo que cuidar quizás hasta más de cuando estoy en casa porque me puedo descuidar o pues me paso comiendo y cuando uno come pues no puede usar la mascarilla. Es que todas esas cosas hay que entonces concientizar de que me voy a proteger más para no descuidarme, porque el desliz, ese momento, lo que necesitamos a veces son 10 minutos con una persona positiva y que nosotros nos hayamos quitado la mascarilla o que no guardemos distancia, todo lo que toma es un momento. Y Marieli, y aprovechando esto, quería también pasar a un tema que me interesa mucho, y por ejemplo, el ejemplo de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tomó unas medidas bien estrictas en un principio, pero esto resultó en que Nueva Zelanda tuvo 103 días consecutivos, básicamente un poco más de 3 meses, casi 3 meses y medio, sin contagios comunitarios de COVID, ¿verdad? Y yo creo que las personas tienen que ver, y es algo que hemos fallado mucho en transmitir, porque a veces la gente se envuelve en absolutismos de ambos bandos. Y yo creo que la gente, ¿verdad? Y es un mensaje que queremos llevar, es que mientras más rápido nosotros y más efectivamente pongamos estas medidas en vigor de usar la mascarilla, de mantener el distanciamiento físico, de que todas las recomendaciones nosotros las hagamos, podemos lograr, por ejemplo, lo que hizo Nueva Zelanda, que tuvo 103 días continuos sin contagios comunitarios y pudieron flexibilizar, por ejemplo, lo que fue el turismo interno, los viajes entre las islas de ellos, porque ya habían logrado llegar a cierto nivel. Europa también logró llegar a cierto nivel. Y yo creo que también quería hablar contigo, Marieli, de la falsa impresión que lo comentaste ahorita que tienen las personas de que, ay, si tomamos las medidas, esto no se va a acabar por tomar las medidas. Lo que vamos a hacer es controlar por el momento, ¿verdad? Y mantener el riesgo mucho más bajo. So, quería que me dieras tu impresión de esto, o sea, de cómo Nueva Zelanda, el ejemplo de Europa, comparado con nosotros, y que la gente entienda de que no es que se va a acabar, sino es que tenemos en nuestras manos reducir los riesgos para que esto se vaya haciendo de manera responsable. Así es, y yo creo que una de las cosas para poder entender todo esto es que tenemos que entender, valga la redundancia, que no todas las sociedades y las naciones y los países están hechos iguales. O sea, hay muchas diferencias que van a controlar cómo tan bien o tan mal se controle esto. En el caso de Nueva Zelanda, pues yo sé que a veces queremos, pues, nos decimos, ay, queremos ser Nueva Zelanda, realmente vamos a ser otros, ¿verdad? Vamos a ser Puerto Rico, porque Nueva Zelanda pues tiene unas características que todas en conjunto ayudó a ese outcome, a ese resultado. Es bien importante, sin embargo, Nueva Zelanda estuvo todo ese tiempo haciendo lo que tenía que hacer y vieron casos, después que tuvieron 0 días, 100 días sin 0 casos, empezaron a haber casos porque como tú bien dices, esto no se ha acabado, ellos no lo eliminaron, lo eliminaron de su área. Y eso pues puede ser que pase en otros, y ha pasado, ya está pasando en varias partes de Europa, en otros sitios turísticos que parece que todo está bien, abren y quizás vuelven a cerrar. La diferencia, creo, y sería, ¿verdad?, lo más que todos esperamos, es que ahora tenemos muchos más datos, tenemos mucha más información que nos va a permitir manejar esos cierres y esa toma de decisiones, pues mucho mejor que cuando no teníamos nada. Básicamente el virus estaba pues ganándonos en ese sentido. Así que en definitiva importa saber que no se ha acabado y que todo lo que hagamos, pues, como el ejemplo de Nueva Zelanda y de España, cada cosa que hagamos va a tener una consecuencia en cuestión de los contagios.
Y que Mariel, que entendamos, ¿verdad? Que podemos flexibilizar, pero si la cosa empeora, probablemente lo responsable es volver hacia atrás. Y si la cosa mejora, entonces podemos abrir un poco y probablemente vamos a estar en este patrón hasta que tengamos una solución permanente, ¿no? Definitivamente. Estamos en un tiempo que es bastante incierto. No podemos repetir lo que pasa, todo lo que pasó en marzo, abril, mayo, porque esos meses se van a repetir el año que viene. No se van a repetir ahora. Así que todas esas circunstancias van a cambiar en cuestión de que pues ahora vamos a otra etapa, a otro season, a otra estación del año. Y es bien difícil saber qué nos espera. Tenemos una idea, pero en definitiva no se ha acabado porque no tenemos un método infalible de evitar los contagios individuales y de la misma manera evitar los comunitarios. Lo que nos queda, lo que tenemos sí es usar las medidas de prevención que tenemos disponibles y que todo el mundo puede hacer, pero no es eliminarlos 100%, es disminuir. Y hablando de eliminar, se ha especulado mucho de las vacunas y quiero que me hables del tema de las vacunas, porque hay muchas dudas y hay personas que están preguntando específicamente, mira, hay varias vacunas que están en desarrollo, ¿cuándo se especula que va a salir la vacuna? Alguien nos pregunta, ¿cuál vacuna es más segura versus otra? ¿Realmente hay una vacuna más segura que otra, Marieli? ¿Qué nos tienes que decir sobre las vacunas? Mira, de la vacuna podemos estar hablando aquí horas, pero es importante saber que lo que tenemos ahora es una carrera, ¿verdad? A terminar con una vacuna que sea efectiva y sea segura. Son dos cosas bien importantes y diferentes. Hasta ahora tenemos más de 100 candidatos, tenemos 6 a 8 candidatos que son los que se han comentado por las noticias, que han llegado a la última fase de pruebas clínicas. Eso quiere decir que se vio que esos candidatos eran seguros, básicamente que los riesgos secundarios, los efectos secundarios, pues no son adversos a la salud, siempre va a haber algún tipo de efecto, pero pues son bastante seguros al ser humano. Entonces, esta última fase es bien importante porque va a probar que esa vacuna haga la efectividad, que esa vacuna haga lo que dice que va a hacer. Y en este sentido, que esa vacuna proteja contra contagio de COVID-19 o al menos minimice los síntomas para que entonces, ¿verdad? No terminen los casos severamente afectados y en el hospital y todo lo demás, ¿verdad? Lo de la famosa curva. Así que en ese sentido, tenemos unos candidatos. La pregunta ahora mismo no es si vamos a tener vacuna, es cuál va a ser o cuál va a llegar primero. Lamentablemente nos faltan meses, porque el estimado más conservador dice que a principios del 2021, o sea, del año que viene, vamos a tener una vacuna que sepamos que es efectiva. Eso hay que sumarle el tiempo de producción, hay que sumarle entonces el tiempo que el país, en este caso Estados Unidos, porque nos regimos con esa pauta, el país entonces vacune la mayor cantidad de personas para promover lo que se llama la inmunidad de grupo, que es lo que protege a la población en general. Así que realmente hay otras vacunas que todavía tienen timelines bastante ya después del 2021 hasta el 2022. Pero en definitiva nos falta tiempo. ¿Cuál va a ser segura? Todavía no sabemos cuál de esas 6 o 8 va a ser. Sabemos que son seguras, pero no sabemos si son efectivas. Y aún realmente nos faltan meses para ver qué va a pasar. Definitivamente vamos a tener una vacuna disponible. La pregunta es ¿cuándo y cómo? O sea, la pregunta de los 64,000 chavitos. Pero lo importante para las personas, Marieli, es que estas vacunas, una vez pasen esta etapa, cualquiera de ellas van a ser seguras y efectivas. Sí, esto es un proceso regulado completamente. Ahora mismo esta fase 3 se va a aprobar en depende de la vacuna, de 15,000 a 20,000 personas que son voluntarios que van a coger la vacuna. Esas personas se comparan a personas que piensan que tienen la vacuna, pero realmente es un placebo, o sea que se compara ese efecto placebo ahí. Y esa persona se van a seguir por un periodo hasta de 2 años monitoreándolo dependiendo el protocolo, pero cada mes o cada 2 meses monitoreando de cerca
la salud de esa persona y si realmente pues la vacuna hizo lo que tenía que hacer. Así que en definitiva la vacuna que se apruebe va a ser una vacuna segura y efectiva. Que Marieli, repasando un poco esto, ¿verdad? Podríamos decir que cuando tengamos la vacuna disponible, probablemente vamos a tener que seguir tomando medidas para minimizar los riesgos. Y aquí entramos en que yo he insistido mucho en países y destinos recomendados. Si tienes que viajar o si vas a viajar, y vamos a hablar del travel shaming ahora, si tienes que viajar o vas a viajar, pues yo le he dicho a la persona, mira, pues, es inteligente que selecciones destinos que te permitan promover distanciamiento físico, destinos naturales donde haya menos personas. Que aún cuando salga la vacuna, probablemente a lo que logramos todo esto, vamos a tener que ser estratégicos e inteligentes también en la selección de los destinos, correcto, ¿verdad? Sí, definitivamente, y yo creo que no, y no sé si yo imagino que tú tienes más que decir de esto, que los países y los destinos van a moverse a ese tipo de actividad y a promover entonces esa seguridad porque y lo han empezado a hacer. Hay muchos países que ya restaurantes y muchas actividades que entonces han innovado y se han movido a promover licenciamiento, a promover espacios abiertos. Así que mientras podamos hacer ese tipo de cosas, pues el turismo pues no necesariamente se va a seguir parando, ya está un poco parado. Podemos tomar esas cosas, pero con las medidas precauciones, porque no podemos volver a como estábamos pre-pandemia, porque eso fue pues, lo que nos metió en el lío en que estamos ahora. Claro, que es importante, ¿no? que seamos estratégicos a la hora de tomar decisiones específicamente. Vamos a hablar del travel shaming, porque yo creo que esto es importante. Cuando comenzó la crisis del COVID, aquí en el mundo de las redes rápido surgen los absolutismos y rápido se identificó a los viajeros como uno de los posibles responsables, ¿verdad? Y esto ocasionó, Marieli, que la gente que ha tenido que viajar durante estos meses o que está viajando durante estos meses, ya sean las razones, porque a veces uno puede estar o no estar de acuerdo con la decisión que toma la persona, pero aquí hay una realidad, hay gente que viaja por trabajo, hay gente que viaja por motivos médicos y hay gente que incluso, que lo había comentado contigo en algún otro momento, necesitan un escape emocional en este momento y se le hace difícil su realidad y están haciendo, ¿verdad? Tomando estas decisiones. Y yo creo, Marieli, que es importante que las personas que nos están viendo entiendan que lo importante es que si tú vas a tomar la decisión, minimices esos riesgos. Porque el no tener la información a la mano y las personas también tienen que aprender, el tú tratar de avergonzar a otra persona porque haga algo con lo que tú estés de acuerdo, no ayuda en nada. Lo que ayuda es la información que la persona tiene a la mano para tomar las decisiones correctas. Y en este momento, la decisión correcta es que no importa, que la actividad que vayas a hacer, lo hagas minimizando los riesgos. Así mismo es. Y yo lo comparo con, ¿verdad? Y lo voy a traer aquí porque estamos casual, lo del uso de los condones o protección cuando entramos al acto sexual. O sea, podemos abstenernos, podemos decir pues nada. O si tú lo vas a hacer, pues si tienes un teenager que en vez de decir no hagas, pues tú puedes decir, mira, esto es lo que te estás enfrentando, estos son los riesgos si lo hacen sin protección, pero lo puedes hacer y tengo las herramientas y ya existen las herramientas y es algo que, ¿verdad? Los condones y demás medidas de prevención son cosas que estamos todos bastante relacionados. Entonces, lo que quiere decir es que lo puedes hacer tomando medidas que, otra vez, minimizan los riesgos, no lo eliminan al 100%. Puede pasar algo con tu profiláctico, se rompe, no sé, lo que sea, la situación, pero son cosas que no lo eliminan, pero bajan bastante el riesgo. Y en cuestión de comunidad, porque a veces pensamos, cuando hablamos de absolutismo, también pensamos en individualismo, o sea, pues yo me contagio, o no, si me contagio es mi problema, no necesariamente, así que en cuestión de la comunidad, pues si todos usamos estas medidas, que no son 100% efectivas, pero tienen un efecto de minimizar los contagios, pues todos entonces vamos a estar bien y vamos a retomar todo lo que debemos retomar más rápido que si todo el mundo se va por la libre sin protección. Correcto. Y algunas personas están preguntando que si se va a poder viajar. Miren, volvemos a lo mismo, hay mucha incertidumbre. Y aquí tocando el tema de los países que han ido abriendo, pues miren, los países están abriendo por etapas.
y por regiones. Y es bien importante que hablemos de las medidas que tomamos en consideración, porque le voy a dar el ejemplo de New York y Costa Rica. Costa Rica abrió justo hace 3 días a Estados Unidos, pero Costa Rica no abrió a todos los residentes de Estados Unidos. Costa Rica abrió solamente a los residentes de los estados que tienen una tasa de contagio controlada, incluyó a New York, incluyó a Connecticut, Delaware, Massachusetts, y entonces Costa Rica está haciendo un approach de que voy a seguir añadiendo residentes de estos estados que me van a tener que mostrar evidencia que viven en estos estados y que vinieron directamente de estos estados si tienen el COVID controlado. O sea que, Mariel, que probablemente la gente también tiene que entender que nosotros ser responsables en Puerto Rico nos va a abrir las puertas a que nosotros podamos viajar más rápido a cualquier otro destino. O sea, los países van a ir abriendo a lugares que tengan el COVID relativamente controlado versus otros lugares. Y eso es bien importante, ahora que lo mencionas, porque cuando uno viaja a cualquier sitio, hay una responsabilidad que uno toma. Yo, por lo menos, yo lo veo así. Tú tienes la responsabilidad de que estás en ese sitio, de que tú eres una boca más, una vida más. Si tú te enfermas en ese sitio, tú vas a ocupar una cama de un residente en ese sitio. Es como lo comparamos con cuando pasó lo de María en Puerto Rico, que mucha gente quería ir a Puerto Rico a ayudar, era casi imposible, pero vamos para allá, o quiero ver cómo está mi familia, porque no puedo contactarme, pero realmente lo más sensato era pues no viajar porque el país estaba en problemas, o sea, en caso de, ¿verdad?, la isla estaba en problemas, o sea, que tú le añades una responsabilidad y una situación bastante complicada, así que en definitiva es mejor hacer lo debido, es mejor que si en caso de Puerto Rico, ¿verdad?, si todavía no está controlada la cosa, pues limitarte a los viajes que sean esenciales, a que entonces arriesgues tu salud y arriesgues la salud de las personas que van a estar en contacto en tu sitio de destino. Claro, y por eso es importante también de que si nosotros no tomamos medidas en Puerto Rico, porque a veces nos encanta hablar de los demás países, pero si no tomamos las medidas en Puerto Rico y controlamos esto en Puerto Rico, somos nosotros los que nos convertimos en un factor de riesgo sumamente alto para la gente de estos países que lo tienen controlado y nosotros aquí por no tomar las medidas y seguir al garete. ¿Verdad? Seguimos... aumentando el riesgo aquí en Puerto Rico. Y hablando de aumentar el riesgo en Puerto Rico, Marieli, quería hablar del turismo interno, que yo sé que es una herramienta buena, pero también es importante que las personas tomen en consideración muchas cosas. Y te voy a dar un ejemplo. El turismo interno también, si lo vamos a hacer, yo entiendo que son las mismas recomendaciones. No debemos de meternos en chinchorros en espacios cerrados. Debemos de promover ir a espacios abiertos, contacto con la naturaleza y no con las personas. Y otra cosa, si tú te vas a quedar en un Airbnb y tú haces un party con 15 personas que no están en tu casa, ese riesgo, Marieli, es mayor al riesgo que si tú vas a Costa Rica y te quedas en la selva rodeado de nada, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad? Hablando del turismo interno, Marieli, que se tomen ciertas medidas también si vamos a hacer turismo interno. Así mismo es, y como tú decías al principio, es básicamente las mismas medidas con las que vivimos el día a día. O sea, si tú vas a viajar o quedarte en un Airbnb en Puerto Rico, que sea con tu familia inmediata, que no invites gente de afuera porque ahí vas a aumentar el riesgo. O sea, ser responsable aquí o en otro país, pues básicamente es seguir las medidas. Es bien importante mencionar que aunque estemos en un Airbnb o casi siempre son Airbnb a aire libre, que las cosas que tú vayas a hacer, porque no todo el mundo se queda encerrado en la casa, que sean también consonas con lo que tú harías si no estuvieras de vacaciones. O sea, básicamente no hay nada nuevo, y es bueno porque no hemos inventado nada nuevo, simplemente seguir las medidas de prevención, no importa dónde tú vayas, para disminuir el riesgo y entender que el riesgo siempre va a estar ahí y aceptarlo y comportarnos de esa manera. O sea, básicamente, Marieli, resumiendo, ¿verdad? El riesgo está, no lo vamos a eliminar. Simplemente nos toca ser responsables y reducir ese riesgo lo más que podamos en la medida que más nos sea posible.
Exactamente. Obviamente las personas, si las personas que son alto riesgo de complicaciones severas, también nos debe preocupar y también Claro. tenemos que ser responsables y con uno mismo, saber, mira, pues yo soy una persona de alto riesgo, o con nuestra familia, y también pensar y repensar si ese viaje pues realmente vale la pena, porque ese riesgo para una persona que no tenga enfermedades riesgosas, valga la redundancia, pues es menos, y el mismo riesgo, la misma situación, pues entonces aumenta bastante a una persona que tenga alguna condición que le complique el COVID. Así que no solamente es el contagio, que pues te contagiaste, hay personas que lo pasan en su casa, sino que es también cómo tú vas a reaccionar, cómo tu cuerpo va a reaccionar a ese contagio, que es lo que también preocupa, porque son las personas que al final pues necesitan cuidado hospitalario, y si recargamos los hospitales, pues no va a ir bien a ninguno, con o sin COVID. Así que lo importante, Mariel, y también es, ¿verdad? Y para ir cerrando ya la conversación, que también seamos responsables cuando nos toque hacer la cuarentena y nos toque aislarnos, que también seamos responsables cuando tengamos que hacernos una prueba, que también seamos responsables viendo, ¿verdad? Cuando nos expusimos por cualquier circunstancia, no tiene que ser un viaje, que salimos al supermercado y hubo un brote, o que salimos y hubo un brote, que la información está accesible y no el miedo, más que el miedo, que podamos hacer la información accesible para que pueda haber un rastreo efectivo de contactos, para que podamos controlar esto, ¿verdad? Cerrando ya, es Sí. importante también que seamos responsables en esto. Sí, y también es importante que si elegimos viajar, pues seguir las precauciones y las pautas que establezca el sitio donde vamos a estar, porque por algo lo establecieron, y quizás parece un poco diferente a lo como uno lo hace, pero tenemos que respetar con que ellos están manejando la situación de esa manera y respetarlo. Así que planear todo, o planificar, ¿verdad? Planear los aviones, planificar todo de una manera que cumplas contigo, con tu salud, con la de los que te rodean, pero también con las pautas del sitio donde vayas a viajar, incluyendo si vienes para Puerto Rico, sea de visita o sea de regreso, que son cosas que tenemos que forzar. No son fáciles, pero es mejor eso a ser el causante de un brote o exponerse uno y pues lamentablemente salir con situaciones que no podemos dar vuelta atrás. Correcto. Pues Marieli, yo creo que hemos tocado un montón de cosas chéveres. Lo importante a la gente, ¿verdad? Y a las personas, que el mensaje que le queremos llevar es que tienes en tus manos reducir el riesgo y es una decisión que si la tomas informado va a ser mucho mejor para ti y para todos, porque tú eres parte de un todo. Así que Marieli, gracias. Gracias a todos los que nos dieron esta oportunidad, ¿verdad? Las 3 plataformas, y esperemos que se den diferentes tipos de junte para que las personas, ¿verdad? Lo importante, la esperanza de que todo vuelva mucho mejor depende de nosotros. Con esto queremos cerrar, ¿no? De que esto mejore lo más rápido posible depende de nosotros, de que tomemos las medidas y minimicemos el riesgo. Así que Marieli, gracias. ¿Algo más que decir para finalizar? No, bueno, gracias por invitarme, y que recordarle a las personas que mascarilla sobre la nariz y la boca, distanciamiento físico, lavado de manos y evitar el espacio cerrado. Son las 4 cosas que podemos hacer sencillas en nuestro control para minimizar los contagios. Chévere. Gracias, Marieli. Adiós a todos. Gracias por haber venido. Gracias. Bye bye.